A ver, continuando con la temática del día miércoles, que vimos ya un poco lo que son transformadores. Sí, hablamos la función que cumple el transformador, dónde se le encuentra, las partes principales, ciertas características y ciertos tipos, ¿verdad? Y les indicaba que, bueno, hoy vamos a ver un poco de un video que explica justamente el funcionamiento y cómo actúa el transformador, tomando en cuenta que en los tipos principales existentes, hay dos, ¿sí? Hay uno que es tipo acorazado y uno tipo columna, dependiendo el devanado, cómo esté ubicado en el núcleo, ¿sí? El transformador tiene dos devanados, primario y secundario, alta y, y baja tensión, y me permite elevar o disminuir lo que son las variables o magnitudes de voltaje e intensidad. Como les indicaba ese día, el voltaje y la intensidad son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta y el otro disminuye. Ya está claro. Sí, ya Se tengo aprovecha, apagada la cámara, todo. se aprovecha, ¿sí? Se aprovecha eh, la disminución de la intensidad para poder también disminuir el calibre, ¿no? Y al disminuir el calibre también se disminuye el costo de producción. Entonces vamos con el video, porque este tiempo es corto y luego lo analizamos, ¿sí? Estilo de vida moderno. Esto es un transformador. Los encontramos en todas partes, son esenciales para nuestro estilo de vida moderno. Proporcionan una conexión entre nuestros hogares y las centrales eléctricas. En este vídeo te voy a enseñar cómo funcionan, por qué hacen este ruido y cómo hacer cálculos con ellos. Los transformadores tienen una apariencia parecida a esta. Los encontraremos ilustrados con símbolos como estos en los diagramas eléctricos. Los transformadores son simplemente un dispositivo utilizado para transferir energía eléctrica. Puede cambiar el voltaje y la corriente en el proceso, lo cual es muy útil. Sin embargo, solo funcionan con corriente alterna, no funcionan con directa. En la mayoría de las aplicaciones sus valores se expresan en vatios o kilovatios, pero los transformadores se clasifican con las unidades VA de volts amperios o incluso kilovatios amperios. Aprenderemos por qué más adelante. Podemos encontrar pequeños transformadores utilizados en los timbres de las puertas o en los cargadores de las computadoras portátiles. Existen versiones más grandes para abastecer nuestros hogares y negocios, y también encontramos unos enormes que abastecen regiones enteras de pueblos o incluso ciudades. ¿Dónde has visto que se usen los transformadores? Házmelo saber abajo en los comentarios. Hay muchas formas diferentes de construir un transformador. Aquí tengo algunos pequeños ejemplos, pero en esencia son lo mismo. Tienen dos bobinas separadas de alambre envueltas alrededor de un núcleo de hierro. El generador o la fuente de alimentación se conectan a una bobina, conocida como el lado primario, y luego la carga, que es lo que necesitamos para proporcionar energía, se conecta a la otra bobina y este se conoce como el secundario. Si desarmo este, podemos ver que hay simplemente dos bobinas de alambre separadas y muchas láminas de hierro. Eso es todo. El transformador solo transforma la energía entre las bobinas. La electricidad es peligrosa, así que no intentes esto en casa a menos que estés cualificado y seas competente. Bien, si usamos algo llamado transformador elevador, entonces podemos aumentar el voltaje en la salida. Con un transformador reductor, entonces podemos disminuir el voltaje en la salida. Pero, ¿por qué querríamos esto? Bueno, la central eléctrica puede producir 12.000 voltios, pero tu casa necesita entre 120 y 240. La central eléctrica está probablemente muy lejos, así que habrá mucha resistencia en los cables, lo que supondrá una gran pérdida de energía. En cambio, utilizamos un transformador elevador para aumentar el voltaje a unos 400.000 voltios.
Luego, al llegar a la ciudad, utilizamos un transformador reductor para bajar el voltaje a unos 11.000 para la distribución local y luego lo reducimos de nuevo a unos 240 para nuestro hogar. Al aumentar el voltaje a través de un transformador reducimos la corriente. La pérdida de energía en un cable depende de la corriente eléctrica y de la resistencia del cable. Si este cable, por ejemplo, tiene una resistencia de 5 ohms y tratamos de enviar 10 kilovatios a través de él a 240 voltios, perderíamos alrededor del 87% porque la corriente es alta, pero el voltaje es bajo, por lo que las pérdidas son enormes. Pero si lo enviamos a 400.000 voltios, perdemos una pequeña parte del 1% porque la corriente es baja. Así que podemos transmitir la energía más lejos y de forma más eficiente con voltajes altos. Como nota aparte, la razón por la que los hogares de Norteamérica pueden tener 120 o 240 voltios es porque utilizan un sistema de 3 cables, en el que se conecta un cable adicional al centro de la bobina secundaria. Por lo tanto, podemos utilizar solo la mitad de la bobina para obtener 120 voltios o la bobina completa para obtener 240. Sin embargo, la mayor parte del mundo utiliza alrededor de 230 voltios y para ello se utiliza solo un sistema de 2 cables, que es un diseño mucho más simple y permite que llegue más potencia a los tomacorrientes. Esto es útil, por ejemplo, para hervir rápidamente el agua en un calentador. Por cierto, he explicado los sistemas eléctricos residenciales en gran detalle. Los enlaces están abajo. Cuando hacemos pasar una corriente eléctrica por un cable, se genera un campo magnético alrededor del mismo. Si invertimos el sentido de la corriente, el campo magnético también se invierte. Podemos verlo colocando unas brújulas alrededor del cable. Cuando conectamos un generador de CA a un circuito cerrado de cable, el campo magnético dentro del generador básicamente va a empujar y tirar de los electrones en el cable, de modo que alternan constantemente la dirección entre el movimiento hacia adelante y atrás. Por lo tanto, el campo magnético se invierte constantemente. El voltaje va a variar entre sus valores máximos y mínimos debido a esto. Por eso vemos un patrón de onda senoidal si conectamos un osciloscopio a una toma de corriente. Este patrón se repite 50 o 60 veces por segundo, dependiendo de si se trata de un suministro de 50 o 60 hercios. La frecuencia de la CA en Norteamérica es de 60, pero en la mayor parte del mundo es de 50. Con un transformador, la frecuencia que introducimos es la que obtenemos. Solo podemos aumentar o disminuir el voltaje, no la frecuencia. Cuando envolvemos el cable en una bobina, este campo magnético se vuelve aún más fuerte. El cable tiene que estar aislado con una capa de esmalte para asegurar que la corriente fluya a lo largo de toda su longitud. De lo contrario, solo tomará el camino más corto y no funcionará. Si colocamos una segunda bobina de alambre cerca de la primera, el campo magnético inducirá un voltaje en esta segunda bobina, porque este campo magnético va a empujar y tirar de los electrones en la segunda bobina, obligándolos a moverse. Se trata, pues, de un transformador. Lo mismo ocurre si movemos un imán junto a una bobina de alambre. El imán inducirá un voltaje en la bobina. El componente clave aquí es que el campo magnético cambia constantemente de polaridad y de intensidad. Esto perturba a los electrones libres y hace que se muevan. A esto lo llamamos fuerza electromotriz. Sin embargo, esto solo funciona con corriente alterna. No funcionará si conectamos una alimentación de corriente directa al transformador. El flujo de electrones seguirá creando un campo magnético alrededor de la bobina primaria. Pero este será constante y de polaridad e intensidad fijas, por lo tanto no perturbará a los electrones en el lado secundario. El único momento en el que se creará una fuerza electromotriz utilizando la corriente directa es brevemente cuando el interruptor se abre y se cierra, porque esto energiza y desenergiza el campo magnético de la bobina, por lo que está cambiando. O alternativamente podríamos cambiar el voltaje, porque eso también aumentará y disminuirá el campo magnético de la bobina. Observa que cuando hago pasar una corriente directa por este transformador, obtenemos un pico de voltaje bastante breve cuando el campo magnético aumenta,
y también cuando disminuye. Pero si utilizo una alimentación de corriente alterna, obtenemos un voltaje de salida constante, porque el campo magnético cambia constantemente. Por eso utilizamos corriente alterna. Ahora podemos usar dos bobinas separadas de alambre como transformador. Funcionará, pero no muy bien. El problema es que estamos desperdiciando gran parte del campo magnético, porque no está al alcance de la bobina secundaria, así que colocamos un núcleo de hierro ferromagnético entre las bobinas. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las... Esto concentra el campo magnético y lo guía hacia la bobina secundaria, de modo que el transformador es más eficiente. Sin embargo, no es una solución perfecta. Se producen corrientes inducidas que fluyen alrededor del núcleo, lo que calienta el transformador y por tanto desperdicia energía. Para reducirlo, el núcleo está formado por muchas láminas finas que restringen el movimiento de las corrientes inducidas y reducen sus efectos. Aunque seguimos perdiendo parte del campo magnético debido a las fugas de flujo y también tenemos algunas pérdidas debido a las perturbaciones causadas en las uniones. También perdemos energía en el cable y las bobinas porque siempre tendrán alguna resistencia y esto genera calor. Por lo tanto, en un transformador tenemos pérdidas en el cobre y en el hierro. La corriente alterna hace que las láminas se expandan y se contraigan en diminutas proporciones, lo que provoca vibraciones entre las láminas y por eso se produce ese zumbido. Un transformador elevador funciona simplemente teniendo más vueltas de cable en el lado secundario. Esto aumenta el voltaje pero disminuye la corriente. Un transformador reductor funciona teniendo menos vueltas de cable en el secundario. Esto reduce el voltaje, pero aumenta la corriente. No se trata de un dispositivo mágico que produce más energía de la que recibe. Por ejemplo, un transformador reductor puede reducir 240 voltios y emitir 120. Vemos que el voltaje se reduce a la mitad, pero la corriente se duplica. Si multiplicamos el voltaje y la corriente, vemos el mismo valor en cada lado. Este es el valor volt-ampere, que es la potencia o la potencia aparente, y que tiene que permanecer igual, por lo que, si el voltaje cambia, entonces la corriente tiene que cambiar en proporción para mantener la potencia. ¿Por qué los transformadores utilizan las unidades de kVA en lugar de kilovatios? El transformador solo transfiere energía entre bobinas, por lo que se utilizan las unidades de volts-amperes. Los kilovatios dependen de lo que se conecta al transformador. El fabricante no sabe lo que va a conectar al transformador, por lo que indica la potencia aparente nominal total en volts-amperes. Y es que en los circuitos de CA, la carga depende de la potencia real en kilovatios multiplicada por el factor de potencia, que es básicamente la eficiencia, y esta varía según el dispositivo. Una parte de la energía se consume, pero no produce ningún trabajo, solo se desperdicia en forma de calor, y a esto lo llamamos potencia reactiva con las unidades VAR. El factor de potencia es solo la relación entre la potencia real y la aparente. Si pensamos en un vaso de cerveza, la cerveza líquida es lo útil, es su potencia real en kilovatios, pero siempre hay algo de espuma que es inútil, no queremos eso. Esta es la potencia reactiva o volt-ampere reactivo. Veamos el volumen total del vaso. Independientemente de la cantidad de espuma y cerveza que haya dentro, esta es tu potencia aparente en volts-amperes. Si tienes un buen cantinero, obtienes un poco de espuma y mucha cerveza por tu dinero. Si tienes uno malo, entonces vas a obtener mucha espuma y poca cerveza. El fabricante del transformador está diciendo básicamente que el transformador puede manejar un vaso de este tamaño, pero depende de ti la cantidad de cerveza y espuma que pongas en él. Cuanta menos espuma intente pasar, más cerveza podrá sacar. Por lo tanto, cuanto más eficiente sea el dispositivo que conectes, más cosas podrás alimentar. Los transformadores también se utilizan a menudo en los circuitos rectificadores para convertir la corriente alterna en corriente directa. El transformador reduce el voltaje y luego algunos diodos lo convierten en una corriente directa áspera. Un capacitor la suaviza en una fuente de alimentación limpia y agradable. Puedes aprender cómo funciona en detalle en nuestro vídeo anterior. Los enlaces están abajo.
Comprar en China no es un negocio porque solo venden chatarra. Este es uno de los grandes errores que... Hagamos algunos cálculos básicos de los transformadores suponiendo que son perfectos y sin pérdidas. Si tuviéramos un transformador con 1000 vueltas en el primario y 100 en el secundario y lo alimentáramos con 120 voltios, ¿qué voltaje veríamos en el secundario? Podemos utilizar esta fórmula para averiguarlo y vemos que la respuesta es 12 voltios, por lo que se trata de un transformador reductor. ¿Y si solo supiéramos el voltaje de salida y la cantidad de vueltas? Bien, podríamos encontrar el voltaje de entrada usando esta fórmula e introducimos los valores para obtener la respuesta. Si quisiéramos encontrar el número de vueltas en el secundario y conociéramos los voltajes y las vueltas del primario, podríamos utilizar esta fórmula para obtener nuestra respuesta. Si quisiéramos encontrar el número de vueltas en el lado primario, podríamos utilizar esta fórmula y eso nos daría la respuesta. Si tuviéramos una corriente de 1,2 amperios en el secundario, entonces encontramos la corriente del primario usando esta fórmula y vemos que la respuesta es 0,12 amperios. También podríamos encontrar la respuesta si conociéramos la corriente del secundario y ambos voltajes utilizando esta fórmula. Si conociéramos la corriente en el lado primario y los voltajes del primario y del secundario, podríamos encontrar la corriente del secundario utilizando esta fórmula, o también podríamos encontrar la respuesta utilizando esta fórmula. A continuación comprobaremos que la potencia es la misma en ambos lados del transformador multiplicando el voltaje y la corriente. Veamos algunos ejemplos de transformadores elevadores. Si tuviéramos 100 vueltas en el primario y 200 en el secundario y lo alimentáramos con 120 voltios, ¿qué voltaje veríamos en el secundario? Podemos utilizar esta fórmula para averiguarlo, así que vemos que la respuesta es 240, que se trata de un transformador elevador. ¿Y si solo supiéramos el voltaje de salida y la cantidad de vueltas? Bien, podríamos encontrar el voltaje de entrada con esta fórmula. Si quisiéramos encontrar el número de vueltas en el secundario y conociéramos el voltaje y las vueltas del primario, entonces podríamos usar esta fórmula. Si quisiéramos encontrar el número de vueltas en el primario, podríamos usar esta otra. Si tuviéramos una corriente de 1 amperio en el secundario, entonces encontramos la corriente del primario usando esta fórmula y vemos que la respuesta es 2 amperios. También podríamos encontrar la respuesta si conociéramos la corriente del secundario y ambos voltajes utilizando esta fórmula. Si conociéramos la corriente del primario y el voltaje del primario y del secundario, podríamos encontrar la corriente del secundario usando esta fórmula o también podríamos encontrar la respuesta usando si conociéramos el número de vueltas. Comprobamos que la potencia es la misma en ambos lados del transformador multiplicando el voltaje y la corriente. Echa un vistazo a uno de estos vídeos para seguir aprendiendo sobre ingeniería eléctrica. A ver, vamos a analizar lo que es el video. Déjame cambiarle el audio aquí. A ver, ¿quién me explica lo que vieron en el video? ¿Escuchan? ¿Quién me da una breve explicación de lo que vieron en el video? O comienza a preguntar, a ver, vamos a preguntar. Decía, Bueno, bueno, escucha. decía en sí que los transformadores, o sea, servían para transformar la energía, ya sea para aumentarla o para disminuirla. Ya. ¿Qué más? En la vida cotidiana, ¿usted dónde ha visto un transformador? En el taller que yo trabajaba había un transformador, profe. ¿Ya? ¿Dónde está ubicado ese transformador? Estaba casi a la entrada, aislado de las máquinas. Al lado de la máquina. Aislado de las máquinas. Ah, al lado de la máquina. Ah, ya. Ah, ¿Y por qué piensa que en ese taller utilizan un transformador? porque las máquinas necesitaban energía de 330. Y la energía que llevaba ahí creo que era solo 110. Ya, para transformar el voltaje, elevarlo y que las Ajá, máquinas exacto. puedan funcionar. Ya. Muchas gracias.
Núñez. Núñez. A ver, vamos con Mateo. ¿Qué entendió del video? Profe, lo que entendí fue lo que está hablando sobre los tipos de transformadores, que estos se utilizan con corriente alterna. Siempre recalcaba en el video que siempre se utilizan con corriente alterna. Y también está hablando de las pérdidas cuando son de la subestación, que si mal no me acuerdo, de la central eléctrica creo que daban 12.000 voltios y ahí tenían que aumentar a 400.000. Después en la distribución iba reduciéndose hasta que llega a, no me acuerdo, creo que 440 o 220 voltios llegan a las casas, creo. Y también está hablando sobre tipo de formulaciones que se utilizan para medir los voltajes. Y también hablaba de cómo se llama, ay, espera que no. De las diferentes clasificaciones que hay, que son los watts, kilowatts y kilowatts, que es menos amperes. Eso es lo que estaba explicando ahí. Muchas gracias. ¿Qué entendió el video, Mario? Profesor, que en los transformadores de elevador de la corriente de salida aumenta el voltaje y disminuye la corriente. Y en los transformadores reductor, la corriente de salida disminuye el voltaje y aumenta la corriente. Y también las fórmulas que se utilizaron para Muchas gracias, Mario. A ver, vamos a ver. A ver, como ustedes hacen transformadores de la máquina encargada de hacer variar los niveles de voltaje y tensión o voltaje y la intensidad manteniendo lo que es la frecuencia y la potencia. Siempre se intenta en toda máquina que la potencia que ingresa sea igual que la potencia que salga. Pero lamentablemente por las pérdidas internas que existen en las máquinas, no es así. Siempre la potencia de salida es menor. En los transformadores existen dos tipos de pérdidas, que no lo indica, pero lo voy a decir. Una pérdida que se conoce como focal y una pérdida que se conoce como histéresis, ¿sí? La pérdida de focal y la pérdida de histéresis son las pérdidas primero por sobrecalentamiento del motor y campo magnético, y el otro es por movimiento, bueno, por trabajo de la parte de movimiento, bueno, mecánica sería, no hay movimiento, ¿no? Ahora, ahí también decía que para aumentar los niveles de tensiones, sean de bandado primario o secundario, lo que se necesita es aumentar el número de espiras o el número de vueltas, ¿sí? Si se dan cuenta en la imagen que tengo aquí, ¿sí? ¿Cuál de los dos devanados tiene más espiras? ¿Este que es primario o el de acá que es secundario? primaria. ¿Cuál? El De 10.000. El secundario. secundario, pues, profe, el de 10.000 voltios. El La primaria. secundario tiene más vueltas, ¿sí? El secundario, si se dan cuenta, las uniones entre vuelta y espira son menores que el primario. Por lo tanto, al aumentar el número de vueltas, aumenta el voltaje. ¿Sí? Entonces se comprueba que el voltaje y el número de espiras o el número de vueltas de los devanados son directamente proporcionales. Es decir, que si uno aumenta, el otro también va a aumentar. Si uno disminuye, el otro también va a disminuir, ¿sí? Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Existen diferentes tipos de transformadores y diferente clasificación. Ayer no. El miércoles veíamos que había dos tipos básicos, que era acorazado. El acorazado es aquel que los devanados están eh, centralmente en el núcleo, ¿sí? Un devanado está encima del otro envuelto y está separado por un papel aislante y eléctrico para evitar cortocircuito. A diferencia de los tipos columna, que es el otro tipo básico, que los devanados están justamente en las esquinas, en las columnas del transformador. Existe tipo poste, tipo caseta, eh, sumergibles,
móviles, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de aplicación, también se puede clasificar los tipos de transformadores. Si, por ejemplo, los que están aquí, estos que están en la imagen, ¿sí? Este que está aquí, este de aquí y este de aquí, son transformadores tipo acorazado. ¿Por qué? Porque los devanados están céntricos, ¿sí? Están céntricos y aquí un devanado está encima del otro devanado, ¿ya? Y lo separa un papel dieléctrico aislante para que no exista cortocircuito. Ese es el más común en aplicaciones para hogares, ¿no? Que me decía, el lado primario, el lado secundario. Por ejemplo, en esta imagen que está aquí, yo sé que esta es la parte de baja porque tiene menos vueltas y esta es la parte de alta porque tiene mayor cantidad de vueltas o mayor cantidad de spin. Se le decía nada. Y bueno, en todo sistema de eléctrico de potencia, desde la parte de generación se eleva el voltaje para poder ser transportado a larga distancia y que existan las pérdidas menores posibles. En todo sistema existen pérdidas, pero se intenta que las pérdidas sean lo menos posible. Pero aquí no, antes que se me acabe el tiempo. Ya. En los países, dependiendo, se puede decir los estándares, las alimentaciones varían, ¿sí? No es lo mismo la alimentación en el país, en Ecuador, que en otro país diferente, ¿sí? Por ejemplo, en Europa se manejan voltajes entre 220 y 240 voltios, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchos equipos, voy a decir por aquí, muchos equipos, el fabricante tiene que distribuirlo o venderlo a un destino específico, ¿no? Porque las condiciones nominales de funcionamiento van a variar, ¿sí? Entonces, toda Europa son 220 voltios. Por eso, por ejemplo, el caso de disculpen, los cargadores, que son convertidores, si ustedes ven en la parte lateral, está el valor nominal, dice entre 110 y 220 y 240 voltios. ¿Por qué? Porque puede ser que ese equipo funcione en un país bueno, de la zona europea y necesita mayor voltaje. Pero muchas veces la máquina está destinada para una zona específica del planeta. Publicidad. Y también, bueno, esta parte de aquí habla de la frecuencia, ¿no? La frecuencia también varía. En Europa son 50 Hz, en Ecuador son 60 Hz, en Perú sé que son 50 también. Entonces las máquinas, los fabricantes tienen que hacerla variar. Vamos a lo último porque se nos va a acabar el tiempo. Bueno, hablaba explicación del vaso de cerveza, ¿no? Existen tres potencias en los transformadores, ¿sí? La potencia que ingresa, la potencia que sale y la potencia que se pierde en el trabajo, en el funcionamiento. Existe teóricamente un transformador conocido como transformador ideal, es decir, que no tiene pérdida, pero eso en práctica no existe. ¿Por qué? Porque todo transformador, sea la pérdida mínima, siempre va a haber un porcentaje de pérdida, ¿sí? Era el ejemplo de la cerveza, ¿no? Del 100% del vaso de cerveza, el 100% no se aprovecha porque una parte
se crea espuma y el otro es netamente líquido. Entonces, hay que intentar, dando la analogía del vaso de cerveza, que sea más líquido que espuma para que sea aprovechada. Asimismo, en la máquina muchas veces existen muchas pérdidas y existen maneras para disminuir las pérdidas, ¿sí? En el caso de las máquinas eléctricas, se sabe instalar un sistema conocido como banco de condensadores, que es para minimizar las pérdidas durante el funcionamiento de la máquina, ¿sí? Lo que está bueno, aquí está el ejemplo del vaso, ¿no? Esta espuma que está aquí es la potencia perdida. En el caso analógico de los transformadores, sería la pérdida por sobrecalentamiento o por campo magnético, ¿sí? La potencia aparente sería la que ingresa, la que da el fabricante, y la potencia real o útil es la de salida, la que a mí me interesa, ¿sí? Y entonces siempre en fábrica nos va a venir la potencia aparente en kilovoltios amperios, ¿no? Por eso ustedes cuando vean los transformadores, si ustedes observan, van por la calle, los transformadores que están en los postes están en la parte frontal, la unidad de medida en kilovoltios amperios. 5 kVA, 10 kVA, 15 kVA, de 5 en 5 va. Pero la que a mí me interesa es la potencia de salida. Aquí los transformadores, bueno, aquí está el cálculo, ¿sí? Los transformadores también tienen, y las máquinas eléctricas, una magnitud que se conoce como el factor de potencia, que es la cantidad de potencia que se aprovecha, aprovecha la máquina, ¿sí? Va de escala del 0 hasta antes del 1, ¿sí? 0.1, 0.15, 0.25, 0.92, etc. Mientras más se acerque al número 1, mayor cantidad se aprovecha, ¿sí? Una máquina buena se puede decir que tenga un factor de potencia de 0.85 en adelante. Mientras más sea acercándose al 1, mayor se aprovecha. Y lo último que vamos a ver también en la clase que viene, ya por cuestión de cálculo, es la ley de los transformadores, ¿sí? Que toma en cuenta tres magnitudes fundamentales: intensidad en primario y secundario, voltaje en primario y secundario, y el número de espiras en primario y secundario. Esas tres magnitudes se enlazan en una ecuación de igualdad y se conoce como ley de transformadores, que vamos a hacer la siguiente clase. Pero como, bueno, hoy está descansado porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Pregunta hasta ahí? No hay pregunta. Ya, a ver, señores y señoritas. Hasta el momento, de lo que nos han informado, las clases la próxima semana se van a mantener virtuales, ¿sí? Ya que, bueno, usted ya sabe lo que pasó, lo que está pasando, no es necesario que les diga. Entonces, tengo que empezar a hacer una práctica. Esperemos que, bueno, la próxima semana no será, o la siguiente, ya voy a presencial, igual la próxima semana voy a indicarle lo que vamos a hacer, ¿sí? Y toda la semana que viene, si seguimos virtual, que creo que casi seguro, se conectan al mismo enlace, ¿sí? No es necesario que le escriba al grupo, llega la hora de clase, se conectan al enlace. Solamente que le diga, ¿sabe qué? No se conecta a alguna cosa, no lo hace. Si no se van a conectar por algún motivo, me indican por interno. Igual virtualmente se toma la asistencia, ¿sí? Hay algunos que han faltado estos días, ¿sí? El día miércoles y este día, y voy a tomar en cuenta eso. Si no puede conectarse, que tiene problema tecnológico, bueno, muchas cosas que pueden pasar en la actualidad, me indica, sea en el mismo día o cuando ya pueda solucionar su problema, para tomar en consideración antes de subir asistencia. Entonces, vamos a quedar hasta ahí. Coloquen presente su nombre, evidencia de la asistencia, el mismo sube el video, y nos vemos el día lunes bajo el mismo enlace, ¿sí? Buenas noches y que tengan buen fin de semana a todos. Igualmente, profe.
Hasta el lunes. Igualmente, profe, hasta el lunes. Hasta el lunes.